Buen día. El- en esta sesión vamos a revisar amparo indirecto. Eh, el amparo indirecto, su procedencia está en el artículo 170 de la ley de amparo. ¿Sí? Permítanme leer esta parte. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede, fracción primera, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos entender por sentencias definitivas? Pues son las que ya tienen sentencia firme. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un ejemplo sencillo. En materia civil, vamos a un ejemplo en materia civil. Presentamos la demanda, nos reciben la demanda, la admiten, corren traslado dan el término para correr traslado a la contraparte. Una vez que está notificado, se abre el periodo a pruebas. Se presentan las pruebas, se cierra el periodo de pruebas, se abre el periodo de alegatos. Una vez que ya se desahogaron los alegatos, se abre entonces el periodo para dictar sentencia. Esa sentencia que dictó vamos por un ejemplo, el juzgado primero de lo civil, no es una sentencia definitiva aún. ¿Por qué? Porque procede el amparo, perdón, procede la apelación. Yo no estoy diciendo que en todos los casos deben de promover apelación, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que procede la apelación. ¿Sí? Si alguna de las partes promueve la apelación, ¿y cuál es el fin de promover la apelación? Pues es que la autoridad superior revise, modifique o confirme la sentencia. Una vez que ha salido la sentencia en apelación, esa es una sentencia definitiva y en contra de esa sentencia procede el amparo directo. ¿Sí? Ahora, me voy a adelantar un poquito. Vean, es ante esa autoridad a la que se le presenta el amparo directo. La autoridad que emitió ese acto. Vamos, un laudo. ¿Sí? El juzgado de lo laboral, el juzgado laboral va a emitir va a emitir la sentencia. En contra de esa sentencia procede el amparo directo, en contra de ese laudo, perdón, en contra de ese laudo. O en cualquier resolución que ponga fin al juicio. Si una resolución pone fin al juicio, no es amparo indirecto, es amparo directo. ¿Y por qué se llama directo? Porque se presenta ante la autoridad que emitió ese acto. ¿Sí? Lo vamos a ver en la parte de la sustanciación, nada más me quería adelantar. Ahora, continuamos con la sección primera. Dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se comete en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas de la persona quejosa, trascendiendo el resultado del fallo. ¿Sí? A ver, vamos al mismo ejemplo. Si A contra B presenta la demanda y A al final dice la parte A, o sea, el promovente ganó, se va a apelación y en apelación dicen, no, 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 B tenía la razón. Pues obviamente A va a presentar la demanda de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque en la apelación le modificaron la sentencia. Entonces ahí es donde él va a aducir los derechos, los derechos humanos y de procedimiento que le fueron violados. ¿Por qué llegó a esa determinación el juez? Si de primera sentencia le habían dado la razón. Es cuando se promueve amparo directo. Por eso le estoy diciendo, no todo el tiempo se promueve apelación. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que de no verse favorecido con el fallo y de encontrar violaciones a derechos humanos en el procedimiento, entonces el recurso que nos queda es amparo directo. ¿Sí? Ahora, segundo párrafo de la opción primera, se entenderá por sentencia definitiva o laudos las que decidan en el juicio en lo principal, por resolución que ponga fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal le den por concluido en materia penal las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima o persona ofendida del delito. ¿Sí? Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pueden ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de estos recursos. ¿Sí? Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sea de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrá hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda
En materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez o jueza de control. Fracción segunda. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables a la persona quejosa por el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y admite el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativo y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. ¿Sí? Ahora, muy importante esto, es amparo directo, otra vez, amparo directo porque se presenta ante la autoridad que emitió el acto, ya sea los tribunales judiciales, administrativos, del trabajo, ¿sí? Que pongan fin al juicio o que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. Ahí es cuando procede el amparo directo. Y aquí en la práctica, y créanme esto, que muchos abogados, y la verdad no me ha pasado, muchos abogados presentan la demanda de amparo y se van al colegiado. No, la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable, la que emitió el acto. Y ahorita vamos a ver en la sustanciación de qué se encarga la autoridad responsable. Pues se encarga de recibir, se encarga de notificar, y ahora sí, las personas que van a contestar la demanda acuden al colegiado de circuito, no ante la autoridad responsable. Aquí hay otro error, mucho cuidado con esto, ¿sí? Ahora dice, artículo 172, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas de la persona quejosa trascendiendo el resultado del fallo. ¿Cuándo? Fracción primera, no se le cite a juicio o se le cite de forma distinta de la prevenida por la ley. Fracción 2, haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. Fracción 3, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Fracción 4, se declare ilegalmente confesa a la persona quejosa a su representante o apoderado o apoderada. 5, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. 6, no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. 7, sin su culpa se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes. 8, previa solicitud no se le muestren documentos o piezas de autos que puedan alegar sobre ellos. 9, se le desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. 10, se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia o la autoridad inmediata o recursada continúe conociendo del juicio salvo los casos en que la ley expresamente lo faculte para ello. 9, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia de un juez o jueza o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley. Y 12, se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Esto es de forma general, ¿sí? De forma general, cuando procede o en qué casos procede porque cuando se consideren violadas las leyes del procedimiento. Estas son las partes cuando procede el amparo directo, ¿sí? Pero una vez que ha sido emitida la sentencia, ahora, recuerden lo siguiente, se tienen que desahogar todos los recursos. Si no desahogan todos los recursos, entonces les van a sobreseer su amparo. ¿Por qué? Porque no agotaron el principio de definitividad. Tienen que agotar todos los principios, pero todos los recursos. Si no los ahogan, si no los desahogan, si no los requieren, les van a sobreseer su amparo directo. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Entonces, tocante a la parte de la procedencia del amparo directo, eso es el artículo 173, señala en el sistema de justicia penal mixto,
que a ustedes no se les está enseñando, pero la ley de amparo lo contempla. ¿Por qué? Porque hay asuntos que están todavía en proceso que no se han desahogado en el sistema tradicional o en el sistema mixto, y además lo señala en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Esto es en el artículo 173, en su parte A y en su parte B. ¿Sí? Que lo van a revisar perdón, en una actividad que les voy a dejar, porque no es correcto ni es necesario que esté leyendo la ley de amparo, sino explicarles en dónde están los recursos, cómo se desahogan, cuál es la forma de hacerlo, y basado en mi experiencia, qué es lo que pasa comúnmente. ¿Sí? Entonces, ya revisamos. El amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al procedimiento. ¿Sí? Y las violaciones al proceso están en el artículo 172. Esto es para todas las materias, las que se acabo de leer. En el artículo 173, en su parte A, está el sistema de justicia penal mixto, que eso ustedes no lo van a revisar, y el sistema penal acusatorio y oral, tratándose de amparo directo. Entonces, no me queda más que decirles gracias.